Muchas veces por cada toma en una película de terror hay una gran cantidad de imágenes periféricas para analizar, extraña acción de fondo o huevos de Pascua que están esperando a ser descubiertos. Algunas de estas películas se pueden ver una docena de veces sin que el espectador se dé cuenta de ciertos detalles ocultos en ella. A veces es solo un pequeño homenaje a otra película de terror clásica, y otras veces hay misterios de la trama respondidos de la manera más discreta que te puedas imaginar. Ponte atento la próxima vez que veas cualquiera de estas películas, ya que podrías notar algo que nunca antes habías visto. Aquí te dejo 12 detalles que no viste en películas de terror. Te aviso que puedes encontrar spoilers. Un lugar en silencio. Un lugar en silencio de John Krasinski es tan silenciosa como sugiere el título de la película, lo que realmente se suma a lo inquietante de la historia. La película tiene lugar en un mundo postapocalíptico que ha sido invadido por monstruos ciegos con una audición excepcional, por lo que la humanidad se vio obligada a permanecer lo más callada posible para sobrevivir. En la secuencia de apertura, la familia se detiene en una tienda de comestibles en ruinas. Todo ha sido eliminado de los estantes, excepto las papas fritas. Esto tendría sentido en un mundo donde no se puede hacer ningún ruido, porque las papas fritas son quizá la comida más ruidosa de la Tierra. Cloverfield, monstruo. Cloverfield reunió los subgéneros de metraje encontrado y películas kaiju de una manera maravillosa, y la extraña campaña de marketing de guerrilla en torno al lanzamiento de la película fue parte del horror y la mística que tuvo la misma. Hay un montón de preguntas sin respuesta en ella, particularmente sobre los orígenes del monstruo. Sin embargo, hay una pista dentro de la película y esta aparece al final. A medida que se acaba la cinta de la cámara, las últimas imágenes que vemos son de Rob y Beth en una cita en Coney Island. Cuando la cámara enfoca la vista del océano, puedes ver brevemente algún tipo de objeto caer al agua. Hay una gran salpicadura en el lado derecho del encuadre. ¿Podría esto ser una pista de los orígenes del monstruo? La noche del demonio. A James Wan le gustan los easter eggs, y al parecer nunca ha olvidado sus raíces. No importa cuán grande haya llegado a ser como director, su primer largometraje fue Juego Macabro en 2004, y lanzó una referencia a su primer película en otro de sus clásicos de terror, La noche del demonio. En la película hay una breve escena en la que puedes ver al infame títere de Saw en una pizarra de fondo. Como dato curioso, Wan también produjo las películas Annabelle y La monja, ambas derivadas de la serie El Conjuro, y dirigió Aquaman. Es por esto que podemos ver la muñeca Annabelle en la película de Aquaman. Saw, Juego Macabro. Y hablando de Juego Macabro, la original fue lo suficientemente buena como para generar innumerables secuelas y spin-offs, en gran parte debido al giro alucinante del final. La película sigue a dos hombres que se despiertan en una habitación con un cuerpo entre ellos. Se les dice que deben jugar un juego si esperan sobrevivir. Al final se revela que el hombre sin vida en el medio de la habitación todo el tiempo es el asesino John Kramer, quien luego se levanta y proclama: se acabó el juego. Sin embargo, si estuviste observando con detenimiento, habrás visto este giro venir a 1 kilómetro de distancia. Esto es porque la primera vez que vemos a Kramer es en un flashback donde está en una cama de hospital con un cuaderno de bocetos frente a él. Dibujados en la página están los planos para el terrible dispositivo de trampa de oso inversa desde el comienzo de la película, telegrafiándonos que Kramer estuvo detrás de todo el tiempo. El Conjuro 2. La segunda entrega de la franquicia El Conjuro sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras investigan una presencia demoníaca que atormenta a una familia. Eventualmente se revela que el ser es un demonio llamado Balak. Sin embargo, una vez que sepas el verdadero nombre del demonio, te darás cuenta de que lo has escuchado o visto en algún lugar antes, y estarás en lo correcto. Has visto el nombre Balak en toda la película, siempre oculto en el fondo. En una escena puedes ver el nombre escrito en la estantería de la guarida de Lorraine. También puedes verlo en la escena de la cocina al principio de la película. Todavía es fascinante ver quién encuentra el nombre del demonio que aparece con tanta frecuencia, especialmente porque está escondido en tantas escenas diferentes. La Isla Siniestra. La Isla Siniestra es uno de los mejores ejemplos de una película que utiliza una perspectiva restringida en primera persona para poner al público en el lugar del protagonista. Entonces, cuando Teddy Daniels se da cuenta de que Chuck Hall busca a tientas con su brazo lateral, también lo hace la audiencia. Repentinamente, la audiencia se da cuenta del hecho de que Chuck podría no ser realmente un agente federal. Cualquiera que tenga incluso un poco de experiencia como agente federal sabría cómo desenfundarla, en lugar de entregar la funda completa como lo hace Chuck. Por supuesto, solo descubriremos más tarde quién es él realmente. Esto está lejos de ser la única indicación en la película de que Teddy es realmente Andrew Ladies. La inquietud de los guardias armados
La conversación con George Noyce y muchos más pequeños detalles se encuentran a lo largo de toda la película. Al notarlos uno por uno, la audiencia aprecia más la profunda ignorancia voluntaria de Teddy. Halloween. La película Halloween de David Gordon Green trajo de vuelta a la vida esta franquicia, y no es difícil ver por qué. Es una de las mejores entradas en la franquicia de Halloween, y nos muestra a Michael Myers y Laurie Strode confrontándose una vez más. Al principio de la película nos presentan dos podcasters de crímenes reales que están investigando sobre Michael Myers. Parte de su investigación incluye una entrevista con el propio Myers en el manicomio donde está recluido, y donde cometen el error fatal de mostrarle su vieja máscara. Myers inevitablemente escapa y rastrea a la pareja hasta una estación de servicio, donde los espectadores astutos pueden notarlo merodeando en el fondo. A medida que los podcasters se ocupan de sus asuntos, puedes ver a Michael detenerse en un automóvil detrás de ellos, y luego caminar por el estacionamiento con su mono totalmente blanco. Incluso puedes verlo golpeando mecánicos en el fondo antes de tomar uno de sus trajes para él mismo. Juegos diabólicos. Dirigida por Tobe Hooper y escrita coproducida por Steven Spielberg, Poltergeist es un clásico aterrador que brilla debido a la atención al detalle de los cineastas. Cerca del final de la película hay una escena en la que Diane se seca el cabello frente a algunas fotos familiares. La imagen corta a Robbie, quien es asaltado por un horrible muñeco payaso. Cuando la escena vuelve a Diane, ahora también bajo asalto, la imagen que alguna vez representaba a Carol Ann se ha transformado en una extraña cara en blanco y negro. Es un detalle tan pequeño que es fácil pasarlo por alto, pero agrega otra capa de horror a la escena. El legado del diablo. El legado del diablo es definitivamente una de las películas más perturbadoras de su década. Y eso no solo por los cultistas desnudos escondidos en todo. La película comienza con el funeral de Ellen Taperley, la madre de Annie, y la matriarca de la familia Graham. Annie comenta sobre la extraña cantidad de personas ahí, diciendo que nunca había sabido que su madre tuviera todos estos amigos. Al final de la película, la familia Graham está siendo atormentada por un poderoso demonio llamado Paimon. Nos enteramos de que la abuela, recientemente fallecida, había dirigido un culto de creyentes que adoraban a este demonio, y planearon usar a la familia como anfitriones para él. Hay una escena que muestra la casa a la luz del día y luego cambia rápidamente a noche. La escena es breve, pero en realidad hay docenas de cultistas que rodean la casa por la noche. Es realmente fácil pasarlo por alto, pero es imposible no verlo cuando lo sabes. Eso presentó a una nueva generación al monstruo come niños Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise se alimenta del miedo de sus víctimas, y a menudo cambia su apariencia para que coincida con los temores de una víctima específica. Hay una escena en la biblioteca donde Ben está investigando las tragedias del pasado de Derry, y lee un pasaje sobre un incendio horrible. Pennywise se transforma en el cuerpo carbonizado de uno de estos niños en la siguiente escena. Pero si miras de cerca, puedes ver que Pennywise ya podría estar mirando a Ben mientras él está leyendo. La bibliotecaria es visible sobre el hombro de Ben, y definitivamente hay algo extraño con ella. Parece estar mirando directamente a Ben, y sonriendo como un bicho raro. ¿Podría ser esto Pennywise acechando a su presa? Midsommar, el terror no espera la noche. Midsommar podría ser la película de terror más espeluznante que no se desarrolla principalmente en la oscuridad, pero eso no significa que no haya cosas escondidas en las sombras. Hay una escena en particular donde puedes ver la cara de la hermana de Dani superpuesta entre los árboles. Dani está atormentada por el recuerdo del suicidio de su hermana, y no puede escapar de ese trauma. En una escena cerca del final de la película, cuando Dani es llevada a una cena de celebración en un pedestal, puedes ver la cara de su hermana muerta en el fondo. Flota en la esquina superior izquierda del encuadre, y se ve exactamente como su hermana, con sus ojos saltones y el tubo en la boca. Incluso un viaje a Suecia y un asesinato ritual no pueden ayudarla a escapar de su trauma. Scream grita antes de morir. Con todas las metareferencias y asesinatos en curso, es posible que te hayas perdido la canción sonando tranquilamente cuando aparece Billy, Don't Fear the Reaper. En español, no temas al segador. ¿Quién espera que una película de terror transmita la identidad del villano en los primeros 10 minutos? Bueno, en caso de que te lo hayas perdido, Billy Loomis es de hecho el segador, o al menos uno de ellos. Con esto en mente, el subtexto de esta escena es un poco inquietante, sino francamente revolucionario. La relación hombre-mujer de los adolescentes se compara directamente con la de un asesino y su víctima. El macho trata de persuadir a la hembra para que no tema lo que, en el buen sentido, realmente debería temer. Esta imagen depredadora definitivamente pinta una imagen sombría de la especie masculina, pero tal vez no sea del todo injustificada.
Eso es todo, amigos. Te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.